Bueno, buen día. Muchas gracias por recibirnos. Es un placer y creo que es algo bastante novedoso esto de estar grabando una charla para comentar un tema tan interesante para todo el mundo como es el tema de las visas a Estados Unidos. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, Ignacio, muchas gracias para la oportunidad de hablar con otro cónsul en mi país de los Estados Unidos. Tú eres cónsul allá en San Francisco y yo aquí en Uruguay. Y bueno, es un gran placer de conocerte. Excelente. Bueno, quería hacerte primero que nos cuentes, esta charla está bastante, primero para darle un contexto, bastante focalizada en lo que es empresas este, que quieren hacer negocios en Estados Unidos, startups y demás. Entonces, contame un poco cuál es la visa que ustedes más otorgan a las empresas, startups, personas uruguayas que van a hacer, que vienen acá a Estados Unidos. Sí, la visa que lo más otorgamos acá en Uruguay es la visa B1, B2. Es una visa combinación, una visa de B1 que es de negocio y B2 es turismo. Y la razón que están combinados es porque normalmente la gente que califica para una visa de turismo también califica para visa de negocio. Entonces, es mejor para nosotros combinar la visa. Y entonces la gente normalmente solicita la visa B1, B2 para para asistir capacitación, por ejemplo, en los Estados Unidos, o para asistir conferencias, o para tener reuniones con colegas o con clientes en los Estados Unidos. Lo importante con la visa B1 es que el fuente del dinero que uno gana no puede originar en los Estados Unidos. La fuente de fondos tiene que originar de orígenes afuera de los Estados Unidos. Entonces, una persona que tiene negocio acá en Uruguay, donde reciben los ingresos de Uruguay, puede obtener una visa B1 para ir a los Estados Unidos para reunir con clientes o capacitación. Pero lo importante es que el fuente de fondos es de origen Uruguay o fuera de los Estados Unidos. Entonces, vos recién mencionabas que una persona con una visa B1 no puede trabajar en Estados Unidos y que la fuente de esos fondos sea norteamericano. ¿Podés explicar un poquito más eso cómo es? Exacto. La visa B1 solamente se permite que la persona que está ganando dinero, que el fuente de fondos sea de su país de origen o de otro país fuera de los Estados Unidos. Si el fuente de fondos sea dentro de los Estados Unidos, se necesita otro tipo de visa, por ejemplo, la visa L, visa H. Pero por ejemplo, si un programador acá en Uruguay está trabajando para una empresa uruguaya y que la empresa uruguaya tiene una conexión con una empresa en los Estados Unidos, no hay problema porque la empresa de los Estados Unidos puede transferir los fondos a la empresa uruguaya y el uruguayo va a recibir su sueldo normalmente en pesos, no en dólares, y el fuente se considera que sea acá en Uruguay. Pero si el programador recibe dinero directamente de una empresa de los Estados Unidos, a pesar de estar en los Estados Unidos o acá en Uruguay, con una visa B1, eso es prohibido. Entonces, un programador acá en Uruguay no se permite recibir los fondos directamente de una empresa de los Estados Unidos. Bueno, puede recibir los fondos, está bien, pero si solicita visa para visitar clientes en los Estados Unidos o para asistir a alguna capacitación acerca de su trabajo,
en realidad no se permite recibir la visa B1. Ok, entendido, perfecto. Eh, ¿Cuánto afecta a las visas que se otorgan normalmente en Uruguay la nueva orden ejecutiva Ah, del ya. gobierno americano? Sí, sí. La nueva orden ejecutiva no afecta la mayoría de las visas que usan los emprendedores. Porque por el momento, la orden está fijada en las visas de residencia. Los que quieren vivir en los Estados Unidos con permanencia, como padres, hijos, hermanos de ciudadanos y residentes americanos, ¿no? Pero solamente afectan los inmigrantes. No afectan por mayor parte las visas de no inmigrante. Por ejemplo, las visas de turismo, de negocio, no afecta también las personas que están trabajando dentro del rubro de médico, no afectan los médicos, las enfermeras, los que investigan las enfermedades, y además no afectan los obreros que trabajan en agricultura. Ujú. Entonces, en Uruguay, la gente que más afecta son los padres de los uruguayos que viven en los Estados Unidos. Si hay un uruguayo que vive en los Estados Unidos que ha obtenido su residencia, no pueden por el momento traer los padres a los Estados Unidos. O los hijos también podría ser. En realidad, hay una excepción para hijos. Ah, ok. Si un uruguayo, si es ciudadano americano, un uruguayo americano pueden traer su esposa, sus hijos o su novia. La visa L es una visa de transferencia entre la misma empresa, que es una empresa internacional. Si hay una empresa uruguaya que monta una filial y hace una C Corp en Estados Unidos y recibe ingresos en esa empresa por sus clientes en Estados Unidos y paga sus taxes, ¿qué requisitos esa empresa puede hacer eh, una transferencia, solicitar una visa L1 para uno de sus empleados, digamos? ¿O qué Sí, tamaño tiene que tener esa empresa como para que se le habilite una visa L1? sí, la visa L es una visa, como el H, es una visa donde empieza dentro de los Estados Unidos con una petición. Entonces, la sede dentro de los Estados Unidos tiene que empezar el proceso con el Departamento de Seguridad Interna, solicitando que transfiere una persona de otro país para los Estados Unidos. Es aconsejable buscar los servicios de un abogado de inmigración en los Estados Unidos, porque los abogados de inmigración, por mayor parte, trabajan dentro del rubro de migración familiar y también migración para negocios. Y ellos pueden ayudar al empresario en manejar el sistema de la petición en los Estados Unidos. La visa H es para trabajar en los Estados Unidos para una empresa americana. Normalmente la visa H reciben los obreros de agricultura y también los que trabajan en empresas donde se necesita un poco más de educación, por ejemplo, como programadores o en otros rubros, ¿no? Pero el H empieza dentro de los Estados Unidos. El proceso empieza dentro de los Estados Unidos por una petición. Uh-huh. Entonces, un negocio dentro de los Estados Unidos tiene que hacer un pedido, una petición del Ministerio de Seguridad Interna, del Department of Homeland Security, con el United States Citizenship and Immigration Services.
hace la petición que dice que quiere traer obreros de afuera de los Estados Unidos, y después de recibir la aprobación de la petición puede traer personas a los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos para trabajar en la empresa. La visa O es una visa de personas que es una visa de outstanding, que son bien conocidos dentro de su área de trabajo como actores o como deportistas, por ejemplo. También un negocio una empresa dentro de los Estados Unidos puede solicitar una petición, puede hacer una petición para visa O si la persona es bien conocido dentro de su área de tecnología, por ejemplo. Pero con ese visa O es aconsejable usar los servicios de un abogado de inmigración que conocen los requisitos de visa O y que puede preparar la petición. Y la visa J es una visa de intercambio. La visa J normalmente se usan los estudiantes que quieren trabajar en los resortes de esquiar, por ejemplo, o en las playas dentro del verano en los Estados Unidos. Es un visa de intercambio normalmente para jóvenes y también se puede usar para intercambios dentro de universidades, para profesores que quieren hacer un research scholar o como que quieren hacer investigación. Y con la visa J, con el intercambio, claro que puede ganar dinero en el trabajo en los Estados Unidos. La visa J normalmente no son para más de 6 meses. También hay una visa que es la visa E. La visa E es la visa de inversión. Y hay varios requisitos para la visa E. Bueno, el propósito de la visa E es que la gente tiene una manera de inversionar, de traer dinero y hacer inversiones dentro de la economía de los Estados Unidos. Los requisitos para una visa E son varios. Primero, tiene que ser un tratado entre los Estados Unidos y el país de nacionalidad de la persona. La persona que está solicitando la visa necesita tener esa nacionalidad. Lamentablemente, en este momento, no hay tratado entre Uruguay y los Estados Unidos para la visa E, pero hay muchos uruguayos que están ganando o recibiendo visas E porque tienen nacionalidad de otros países. Por ejemplo, hay muchos uruguayos que tienen nacionalidad también con Argentina, con Italia, con España. Esos países tienen tratados de comercio de la visa de inversión entre los dos países. Además, el negocio de la persona tiene que ser un negocio actual, un negocio que está funcionando. Y la inversión del inversionista tiene que ser sustancial, por lo menos $100,000, pero en realidad no hay una cantidad fija. Y también el fuente de los fondos tiene que ser legítimo, ¿no? Y el negocio tiene que tener la capacidad de ganar más dinero de lo que es el mínimo para sostenerse en los Estados Unidos. Esta visa no es para empezar un negocio para sostenerse solamente en los Estados Unidos, pero para inversionar un negocio que tiene la potencia, la capacidad de crecer y una empresa de donde puede emplear otros ciudadanos americanos en los Estados Unidos en realidad. Y el solicitante de una visa E tiene que intentar o tiene que salir de los Estados Unidos
dentro de 5 años. La visa es solamente tiene un límite de 5 años. Después vos me decías que hay algunas visas que se procesan desde Estados Unidos y otras desde Uruguay. ¿Cuáles son las que se procesan desde Estados Unidos y cuáles son las que se procesan desde Uruguay? Bien. Las visas que procesan dentro de Uruguay son las visas que son más fáciles para empezar el proceso, pero son un poco más difíciles de obtener. Por ejemplo, las visas que empiezan dentro del Uruguay son las visas B, la visa F de estudiante, y las visas que empiezan competición dentro de los Estados Unidos son las visas de H o de L, son de negocios. O la visa O o la visa P son para profesionales bueno, como actores o futbolistas. Esas son las visas que empiezan dentro de los Estados Unidos. Además, la visa E de inversionista empieza dentro de Uruguay. No necesita petición para la visa E. ¿Y uno puede estar en Estados Unidos con la visa B1 y hacer una petición para una H o para una O? Sí, lo que haría es que puede solicitar un cambio de estado. Y lo que haría es que uno que está dentro de los Estados Unidos con visa B tiene que contactar el Departamento de Seguridad Interna, de US Citizenship and Immigration Services, para pedir un cambio de estado. Y en ese caso es mejor usar los servicios de un abogado de inmigración. Ok. O sea que hay un consejo que siempre se utiliza para las visas que se piden de Estados Unidos o desde Estados Unidos es tener el consejo de un abogado de inmigración. Sí, sí. Sí, porque la ley migratoria es un poco complicada y es amplia también. Entonces, los abogados, y dentro del mismo abogado de inmigración, hay abogados que especializan en temas familiares y otros en negocios. Entonces, tiene que buscar un abogado que es especialista en temas de negocios o en visas o en cambio de estado de negocios.